¿Estás ahí, Nehuen? Sí, sí, perdón. Nada, estaba agradeciendo. Sí, 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 habla, perdón. Bueno, nada, el Movimiento de Juventudes Trans es una organización que surgió a mediados de 2018. Éramos tres adolescentes trans que lo que buscaban principalmente era, bueno, como la representación de las adolescencias y todo lo que era relación principalmente como a la escolaridad, bueno, tipo a los primeros años del tratamiento hormonal, cómo acceder cuando sos menor, el tema de las operaciones también, como toda la información como guiada exclusivamente como con las adolescencias, porque veíamos que siempre lo que se nombraba era sobre la adultez y sobre las infancias. Y bueno, desde entonces empezamos, bueno, a unir gente, ahí empezó a participar Nehuen y un montón de personas más, y ahora lo que hacemos, bueno, son dar charlas y brindar información sobre estos temas. Ok. Bueno, un poco lo que vamos a hablar ahora va a ser del tema de la educación sexual integral y cómo interpela a las identidades trans, cómo es la educación sexual integral y las identidades trans en las adolescencias no, en las secundarias. Eh, y bueno, en primera instancia, tipo, creo que todos sabemos de que la implementación de la ESI en general es como muy mala. Eh, y bueno, para con las identidades trans sucede exactamente lo mismo. Porque bueno, esta educación sexual integral o menciona muy por encima las identidades trans o directamente no las menciona porque solo habla de eh, métodos anticonceptivos, de las ITS, de las genitalidades y cosas meramente biológicas y ahí queda. Sí, algo que, tipo, para agregar se puede decir en respecto de la ESI es que muchos colegios deciden como básicamente cambiar la ESI a respecto de sus creencias, si se quiere decir, o su forma de pensar o su ideología. Por culpa de esto también hay muchísima desinformación, no solo respecto de lo que es la comunidad LGTB o la comunidad trans en sí, sino en otros aspectos. Por ejemplo, algo que mucho en la ESI no se toca, ya que estamos hablando de cómo se implementa la ESI y cuáles, se puede decir, cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, que no se habla ¿cómo se llama esto? No me sale, del consentimiento, ahí está. Por ejemplo, que no se habla del consentimiento, a la hora de hablar de personas trans, de cómo es que se habla de las personas trans, porque sinceramente, en mi experiencia, yo digo, como creo que ustedes son estudiantes secundarios, espero que haya tenido una buena ESI, pero si no es así, muchas veces lo que suele pasar es que se da una definición de Google, básicamente, una definición de diccionario, digamos. ¿Qué es una persona trans? Persona que nace con tal genital, se le asigna un género, y esa persona está disconforme con ese género. O no es de en realidad ese género que se le asignó por su genitalidad. Pero queda ahí, sinceramente, y sentimos tanto como personas que fueron o son adolescentes trans, básicamente, y que vimos la experiencia en estas instituciones, que quedan muchos vacíos cuando se habla de la ESI y más cuando se tocan estos temas. Primero porque son dados por personas que no tienen ningún tipo de capacitación, personas que nunca interactuaron con personas trans, nunca se informaron más que nada a través de redes, pero no convocaron a ninguna orga o que sinceramente no saben cómo hablar del tema, y la única idea que tienen de la comunidad trans es una idea que sacan bueno, de los medios o de lo que se conoce básicamente a grandes rasgos en general. Pero bueno, igual eso lo vamos a tocar más adelante. Y nada, básicamente cuando hablamos de la ESI, que queremos una ESI que saque una perspectiva de género y demás interseccional, estamos hablando de que queremos una ESI que cuando sale de las personas trans no se hable de un lado que sea una patologización. Es decir, por ejemplo, cuando se habla mucho de las personas trans suelen mostrar también lo que son películas o cortos o historias que van por el lado del amarillismo, si quiere decir, porque va por un lado que básicamente esta persona sufrió toda su vida, esta persona encima tipo mucho, ¿cómo se dice? Gender, que básicamente que como que no respetan los pronombres o la identidad de género de la persona, básicamente, y todas estas cosas suelen ser creadas por personas de género. También eso es algo muy importante que por eso tiene esa mirada. Una mirada súper amarillista que básicamente, por ejemplo, este chico cuando era muy joven le encantaba el maquillaje,
por eso se maquillaba, se ponía tacos y después descubrió que era una mujer trans. Entonces reducen la identidad de una persona trans a eso, a únicamente algo físico, a algo que está arraigado a, te gustaba el maquillaje, listo, era una mujer trans y sufrió toda su vida. Y como que lo ponen en ese lugar porque es lo que conocen, es lo que son las historias que se contaron, pero eso genera solamente, habla de una realidad solamente, no estamos hablando de una interseccionalidad, no estamos hablando, por ejemplo, de cuál es la realidad también, que son las otras realidades que vivimos la comunidad trans, que no es todo sufrimiento, que no es todo lo que se llama disforia, eh, que muchas veces tenemos acompañamiento. Básicamente es eso, lo que genera la ESI sin, sin una capacitación por parte de la comunidad trans, cuando se habla obviamente de la comunidad trans, es una desinformación y algo que sigue generando este estigma, esta idea de que las personas trans sufrimos y que el único sentimiento que sentimos es constante disgusto hacia nosotros mismos, mismas, en general, y es eso, como que se queda ahí. No habla, por ejemplo, o que habla, por ejemplo, sí, porque las mujeres trans son llevadas a la prostitución, pero quedan como muchos vacíos en esos espacios y faltan contar muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué es lo que le lleva a una mujer trans a la prostitución? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? ¿Hubo una exclusión social por parte de las instituciones educativas? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron? Muchas veces las instituciones ni siquiera saben que existe la ley de identidad de género o deciden abiertamente no respetarla. Pero bueno, para no monopolizar tanto la palabra, Félix, ¿querés agregar algo? No, sí, que siempre la mirada que se tiene es a partir de, bueno, lo que socialmente conocemos sobre las identidades trans. Por un lado, tipo, es como, bueno, esto del cuerpo equivocado, de la enfermedad, del sufrimiento constante, como, tipo, la historia trillada de uno se da cuenta, sufre, los padres no lo aceptan o terminan aceptándolo, como que no es son situaciones que pasan, pero, tipo, no es una visión real de lo que es la comunidad trans, porque la comunidad trans es completamente diversa y tiene un montón de factores en común, pero tiene un montón de diversidades realmente. Y como que estas representaciones terminan tipo siendo incorrectas y además terminan asustando un montón. Si tenemos un adolescente ahí trans que está descubriendo su identidad y vas y le mostras una película, qué sé yo, le llegas a mostrar Boys Don't Cry, por ejemplo, que es tipo básicamente una película en la que, tipo, de un caso real en la que terminan asesinando a un varón trans, ahí, tipo, vas a asustar completamente a esa persona. Si le mostrás, tipo, la mayoría de estas películas tienen un trasfondo re oscuro y re amarillista, como mencionaba en UN, y eso, tipo, si tienes una adolescencia trans ahí, puedes llegar a asustarlo un montón y, tipo, hacerle creer que es la única realidad posible, como nos pasó a muchísimas personas trans. Y también, bueno, el tema de que un montón de docentes, de directivos no conocen la ley de identidad de género y no saben cómo actuar con esto, no saben los derechos que tienen las adolescencias trans en las escuelas, no saben que, tipo, a su solo requerimiento tienen que cambiar el nombre en las listas, en el boletín, en cualquier documento, y en el caso de que sea, tipo, un papel medio burocrático, se tiene que poner como las iniciales del nombre que figura en el DNI o el número de documento, que es siempre el mismo, y todas estas cuestiones no se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta de que tenemos derecho a entrar a los baños que nos corresponden, que no pueden tipo mandarnos a un baño incorrecto, mandarnos al baño de profesores, a menos que la persona en sí lo desee por una cuestión de seguridad, como un montón de cuestiones que no tienen ni idea. No sé si querés Eh, agregar algo. sí, al respecto de la ley de identidad de género, que muchas veces no es que no la conocen, y perdón por hablar mal, así se quiere decir, pero se cagan en la ley. Es como que literalmente la conocen, pero se cagan por una cuestión de, si se quiere decir, sus ideologías, que sinceramente son discursos de odios, o discursos que capaz nacen realmente de una ignorancia y una falta de información, que no nace como de un odio que, onda, como que odia a las personas trans, sino que básicamente nace de una desinformación que realmente no saben. Que, por ejemplo, hay ciertos artículos que los pueden ir a leer, obviamente no me voy a poner a leer ahora acá, tipo, no voy a citar completamente toda la ley de identidad de género, pero son 15 artículos súper simples, súper bien explicados, van al punto que cualquier persona los puede leer realmente, eh,
me gustaría resaltar más que nada lo que son el artículo 11, el artículo 6, si no me equivoco, también el artículo 13 y el 7, que básicamente lo que plantean es que vos podés hacer cualquier cambio que sea en el registro sin antes haber hecho alguna operación o el cambio de documento. Porque muchas veces lo que pasa en las instituciones es como que te piden, más que en las instituciones académicas, en universidades, en secundarios y hasta en primarios también, es que te piden, ¿cómo se llama? Te piden que cambies el documento, o que antes deje de tener algún tipo de operación, o lo que sea. Básicamente como que te vienen poniendo muchas trabas para que vos básicamente no puedas tener, eh, no puedas expresar tu identidad, o que no se respete tu identidad en sí. Y esto pasa mucho, y por eso es muy importante que sepan que existe una ley que los respalda, las respalda y les respalda como adolescentes trans, o si conocen a alguien, no necesariamente si ustedes son personas trans, si conocen a alguien que necesita esta ayuda, o en el sentido de que no conoce que hay una ley que le pueda ayudar, o, o del palo que sea, básicamente es muy importante básicamente saber nuestros derechos como adolescentes, porque más allá de cualquier cosa, somos sujetos de derecho, básicamente, y tenemos que hacer que se valgan, básicamente, que lo respeten en ese sentido. Eh, pero sí, nada, eso. Sí, porque además hay una realidad y es que en general, tipo, las adolescencias es una etapa de un montón de cambios, es una etapa como de bastante sensibilidad, por así decir, para la gran mayoría de los adolescentes, de las adolescentes, y hay que tener en cuenta esto a la hora de, tipo, si uno es docente o si uno está presente en esa escuela, de acompañar a los adolescentes en general, pero también, tipo, especialmente a las personas trans, porque como que todo, como toda esa sensibilidad propia de la adolescencia se le suma lo que es propio de la identidad de género y los primeros años, el primer tiempo de que uno descubre su identidad, que es un proceso de cambio y que es inevitable, tipo, si alguien te dice que no pasa nada cuando te das cuenta, como que no cambia nada, la realidad es que sí, tipo, es un cambio muy grande y pasan muchas cosas por tu cabeza y es un cambio en un entorno social increíble. Y por eso hay que tener especialmente consideración con eso, no solo en el lado de desarrollar correctamente la ESI para que estas personas se sientan identificadas y para que el entorno sepa cómo son las personas trans realmente, sino también para el acompañamiento correcto. A ver, pusieron algunos comentarios. Podríamos leer. Ay, Banca, se me trabó el celular. Y bueno, si puedes leer alguno de los comentarios. Dale, estaba justo por hacer eso, que por ejemplo pone Bearse, si no me equivoco, perdón si pronuncio mal algún nombre, háganme saberlo, porfa, porque no hay nada más feo que me pasa siempre, que pronuncie mal el nombre o el apellido. La representación audiovisual de las personas trans es un fiasco. El mainstream se encarga de crear y difundir esas figuras de asco, desviación y perturbación. Una pena, acá estamos luchando para convertir eso, crear contrainfo. Al respecto de esto, me gustaría recomendar, si tienen Netflix, o creo que también se puede buscar por otros lados, un documental que se llama Disclosure, no sé si lo estoy pronunciando bien, igual lo voy a escribir, tipo lo voy a poner acá, que es básicamente un documental, sí, hecho por personas trans, que es muy importante, donde habla de cómo se habla de las personas trans en lo que es el mainstream, básicamente. Sí, está bien dicho, sí, lo que es en la tele, la radio, si quieren decir, los medios de comunicación en general, porque muchas personas obviamente no se pueden comprar un libro o no les llega tipo el mensaje de desconstrucción, hay que ser realistas, no todas las personas, el proceso de desconstrucción es distinto en todas las personas, no todos tenemos, todos tenemos el mismo tiempo para sentarnos y leer un hilo de Twitter de por qué hay que desconstruirse de cierto tema. Por eso muchas personas realmente la única información que tienen, o porque sinceramente no les llama la atención saber sobre el tema, que es, ¿cómo se llama? La comunidad trans, la única información que tienen es lo que ven en la tele, lo que escuchan. Y bueno, ese documental está muy bueno porque habla de, por ejemplo, de esta patologización, odio esa palabra, no me sale decirlo, patologización que se hace de la comunidad trans y, y cómo es constantemente estigmatizada. Con las mujeres trans hay una repulsión, un asco, bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante también, un poco, en nada ya lo vamos a tocar este tema, pero también se habla, por ejemplo, de las masculinidades trans, cómo se habla, se hablan como personas, por ejemplo, que hay como dos vertientes en este caso que podría ser, que es horrible este término, que es básicamente como que la lesbiana que traicionó, no, la persona que traicionó a las lesbianas, básicamente, que se convirtió en hombre y que nada, que odia a las mujeres, así,
que es horrible esa imagen, o el varón trans que tiene una masculinidad tóxica. Es como que son literalmente las únicas dos representaciones que hay. No hay Sí, tipo otras realidades. Y todo esto es horrible porque termina generando otra vez, volvemos a lo mismo, este estigma. ¿Por qué? Porque hay gente que la única forma que tiene de informarse es a través de lo que ve en la tele. Capaz que la primera vez que ve a un varón trans, a una mujer trans, o a una persona no binaria, que sinceramente yo creo que vi a una sola en alguna serie, una persona no binaria, porque no hay, sí, exacto, no hay nada de representación, como dice Valentín Nieva, eh, es básicamente nace de un estigma. Entonces es como que nada, se informan de que ese lugar. Y nada, eso básicamente. sí, Y además respecto a lo que también, decía, por ejemplo, sí, perdón. no, lo No, que iba a no, decir perdón, adelante. Lo que iba a decir es que también, bueno, con las mujeres trans, la representación que vemos desde hace un montón de tiempo, que es tipo un hombre disfrazado de mujer, o tipo, todo representado por personas cis, ni siquiera ponen tipo personas trans en esos papeles como para que vean que no somos tipo hombres disfrazados de mujer o mujeres disfrazadas de hombre. Tipo, esa también es una representación muy fuerte y Sí, mucho que pasa es eso también, de la que yo veo de que hay muchos actores cis haciendo de personajes trans y eso es como que da la idea al espectador de que tiene, de que está, o sea, de que es un disfraz, porque vos al actor después lo ves en la entrega de premios, que lo premian encima por haber hecho eso, pero como que a personas trans no las premian por actuar ni por darles un espacio en lo que es el mainstream. Y cuando hacen una película sobre temas trans y esas cosas, usan personas cis, actores cis, y nada, es como que dan esa idea y encima se los glorifica. Eso me parece que sí, sí, la verdad que hace sí. daño a la idea de que se entienda bien qué es ser trans. Sí, además hay como dos factores fundamentales con respecto a eh, como la representación errónea de las personas trans, que por un lado es eso, tipo, la creencia de que somos tipo hombres disfrazados de mujeres o mujeres disfrazadas de hombres. Eh, y también por otro lado la cuestión de el tema de que se cree que nos hacemos trans como tipo una cosa de elegir ser trans a partir de estereotipos y roles de género, como también la historia de que a los 5 años me di cuenta, yo, varón trans, de que me gustaba jugar con camiones y no con tipo princesas, por lo tanto, como no me gustan los vestidos, significa que soy hombre. Y no, a ver, hay un montón de casos de que sí, la gente se da cuenta por eso, pero no es específicamente por eso de que una persona es trans. Es como, tipo, esas dos representaciones tipo, implican también un montón de estigma porque no se nos toma en cuenta como sujeto de derecho o como personas de por sí, porque se nos tiene simplemente como alguien que está al pedo y agarra y, bueno, se disfraza de otro género o que cree que es de otro género porque, tipo, no sé, nunca, tipo, esta cuestión también que muchas veces se nombra en el feminismo radical de que piensan poner a las mujeres trans como una cosa de, tipo, un hombre que le gustan tipo el maquillaje, los vestidos y demás, y nunca pensó que podía ser un hombre como femenino, por así decir, como que somos personas que nunca, tipo en años de habitar ser trans, nos pensamos y planteamos que podríamos ser unas personas así que no cumplen roles de género. Y era eso, ¿no? Es algo Claro, que quería compartir que, perdón, sí, okay. habla. No, yo iba a decir que también es como eso de que las figuras trans y todo eso se ven representadas mucho también y se hacen novias más que nada en lo que es audiovisual, como que se hacen novias justamente con esto, con las cosas de género y eso, y nunca se piensa a las personas trans, digamos, sin ningún elemento que sea la ropa o el pelo o esas cosas, como que nunca se ve lo humano, sino que se ve el disfraz o los elementos que usa como vestidos, peluca o pelo corto, remera, es como, nunca se piensa a la persona trans como humana, sino como un personaje que está disfrazado. Y no hay Sí, total. representación de las personas trans
fuera de su lugar de trans. Parece que que la vida de la persona trans es únicamente el relato testimonial triste y... Bueno, no me sale la palabra que quiero decir. El relato testimonial triste de toda su vida entera, ¿entendés? Y parece que no se puede salir de ese concepto. También estereotipado y todo eso. Sí, todo gira en torno a ser trans, como que no sé, no puedo ser una persona por fuera de eso, todo está tipo interpelado por Claro, eso. nunca va a ser de la abuela o de la tía, nunca va a ser un personaje que tenga su propia historia, sino que siempre va a aparecer como siendo la transición, sufriendo, como decía Félix, con los padres, con las cosas, con el bullying y todo eso, y que Es que en finalmente sí, cuando se habla. Perdón, sí, termina de y concluir, que, perdón, mala mía. y que finalmente cierra la película o en tragedia o en te super aceptamos, sos trans. Y es como, no, habría que partir de ahí. Es que muchas veces lo que pasa en sí cuando se habla de las personas trans es una deshumanización terrible y son tratadas como objetos que básicamente sirven para un solo propósito, que es para mostrar tipo una historia triste o una historia donde, que esto pasa mucho, que son como que el amigo, por ejemplo, que es como que viene a representar a las personas cis que son buenas, que es el amigo, la amiga, o la amiga, que básicamente es, bueno, la amiga no, porque no sería cis, sería el amigo o la amiga básicamente que no odia a las personas trans y lo apoya, la apoya o le apoya, y básicamente viene a representar para que las personas cis vean a ese personaje y digan, yo soy como esa persona cis, no soy como todos los otros que son una mierda con la persona trans, yo soy como esa. Que este concepto pasa mucho también, para hacer como un paralelismo, pasa mucho también en las películas donde se habla de racismo, que está siempre el white savior o el salvador blanco, que es como que todos los blancos son una mierda contra la persona negra o la persona racializada, y hay una sola persona blanca que es buena. Entonces el espectador puede empatizar con esa persona y dice, yo soy como esa persona, no soy como todas las otras que discriminan. Y toda la historia a veces termina concluyéndose así. Y pasa mucho esto también en las narrativas de las personas trans, que es como que la única persona que la apoya, la única persona que puede aceptarlo. Entonces es horrible, porque es como que no nos ponen en un lugar de objetivización y un lugar donde lo único que existimos es para ser trans. Y la película va a tratar sobre una transición, que es como decía Gonza, por ejemplo, una transición donde o te terminás trigger warning. O terminas tipo en suicidio o en asesinato, o termina básicamente ¿cómo se llama? Una aceptación total. Y cuando, por ejemplo, en relación a los padres, es todo un proceso, sinceramente, en muchas ocasiones. No es solamente o te aceptan a la primera y entienden todo, se leyeron todos los hilos, están reconstruidos los viejos de la nada, o te echan de tu casa. Es como, sinceramente, las tres son realidades completamente materiales, si se quiere decir, pero la que es más cotidiana es la que es un proceso, es algo que se habla, es algo que es el día a día. Sí, pero estaría bueno que cuando se hable de personas trans en general en la tele, bueno, en medios en general, que se las presente como una persona que no sé, que va al colegio, o que tiene que ir a laburar, o que va a comprar. Es como que sinceramente es como todo gira en torno a su identidad de género. Va a comprar y todo el mundo lo mira mal porque es una persona trans. Va al colegio y todo el mundo le hace bullying porque es una persona trans. Es como si fuera algo que te va a perseguir toda tu vida y es lo único en lo que gira en torno a tu vida. Lo cual es algo que es, no solo es algo que no es así, sinceramente, sino que es algo, una representación horrible, porque estaría bueno que, y yo sinceramente lo he visto muy poco, no sé si ustedes lo vieron, pueden aportar obviamente, de esto de que las personas trans son personas que no sé, que van a laburar, tranca, que es como que un personaje más, que toda su historia nos gira en torno a su identidad de género. Claro, como si la persona no fuera atravesada por otras cosas. Como, claro, la persona tipo nunca se estresa porque está por rendir un parcial. Tipo, la persona no se estresa porque, no sé, porque llega tarde el bondi. Es como que no, la persona, y si llega tarde el bondi es porque era trans. Es como todo así, es como basta. Es horrible esa representación. Y, y nada, y es por eso muy importante que cuando las personas se capaciten o quieran saber más sobre la comunidad trans, lo primero, yo siento que uno de los pilares para hablar de esto es entender la deshumanización que hay cuando sale de las personas trans. Ponerlas en lugares cotidianos.
Eh, no Incluso sé si hasta cuando se habla a favor. totalmente, aparte, sí, porque viste como esos progres que son violas, ay, horribles esos progres que son tipo, yo te acepto, aunque seas trans, y es como horrible, tipo, Claro, no, o el tema de la tolerancia, por ejemplo, que es como un término que me parece una mierda, que es como, tipo, es como te tolero o te respeto y es como, o lo que decías vos de que las personas, mismo mezclado con el tema del racismo, que se veían empatizadas con el personaje blanco que sí acepta, es lo que creo yo que las lleva a las personas a defenderse o a decir, no, no a defenderse, pero sí a decir, es como, a decir como, bueno, yo no soy transfóbico, o bueno, yo no soy racista. Y es como, no, es como sí es personal, pero a la vez es algo sistemático de todos. No es que zafás de ser transfóbico ni de ser racista. Lo sos por el sistema en el que estás y en el que vivís, si sos el privilegiado. En el caso de la transfobia, si sos cisgénero, y en el caso del racismo, si no sos racializado. O racializado. Ya claro, terminé. sí, totalmente. No, es que sí, es totalmente de esa forma, y por eso, para no irnos mucho del tema de la ESI, igual me encanta que hablemos de esto, porque tiene toda la relación, sinceramente, que es eso, el cómo se informa, cómo se muestran en los medios, cómo se hablan, y no sé si te iba a decir, Félix, justo si querés empezar con lo que te había dicho, lo que habíamos hablado del método de Luana Berkins. ¿No lo querés decir vos, que lo explicas mejor? Dale, lo explico yo. Bueno, Luana Berkins, para las personas que no sepan, que igual tipo se leyeron todos los hilos las personas que están acá, la verdad, 10 de 10. Eh, Luana Berkins es básicamente una activista travesti trans, muy conocida, referente de la comunidad, una genia, la queremos, la amamos. Y algo que ella hacía básicamente cuando daba charlas, o un método, si quiere decir, que era como que ella, cuando la entrevistaban o lo que sea, ponía en la mesa era yo le digo una persona trans, una mujer trans, un varón trans y una persona trans no binaria, ¿no? ¿Cómo se las imaginan? Y esto por favor, prendan los micrófonos, escriban, y lo primero que les venga a la cabeza, si son personas que, no importa, están desconstruidas, pero les viene, no sé, un prejuicio a la cabeza, díganlo, no hay drama, es el mejor momento para equivocarse, si se quiere decir, que ni siquiera es equivocarse, es aprender, como que es el mejor momento para poder entender estas cosas, y nada, no es un lugar de punitivismo, ni nadie los va a cancelar, ni nada, así que tranca, pueden equivocarse tranquilamente, si se quiere decir. Eh, que nada, eso. Si yo le digo, por ejemplo, a una mujer trans, ¿dónde se le imaginan? ¿Qué tiene puesto? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo se ve ella? ¿En qué espacio se encuentra? Si yo le digo a un varón trans, lo mismo, ¿dónde se encuentra el varón trans? ¿Cómo se ve? ¿De qué trabaja? ¿En qué espacios los ven? Sí, básicamente eso. Y yo le digo a una persona no binaria, lo mismo. ¿Dónde se ve? ¿En qué lugar? Cómo está vestida, qué tiene, eh, cómo se ve en general todo. Así que nada, si quieren tipo responder eso como genuinamente les salga, eh, estaría genial. Sí, lo pueden hacer prendiendo micrófonos o lo pueden escribir. Bueno, si quieren yo empiezo. Sí. Dale. Bueno, en el caso de una mujer trans me imagino como en la adultez, lo primero que se me viene a la cabeza, y con operaciones en la cara, no sé, el pelo largo y en cuanto a trabajo, o sea que por la situación, no sé, en el mejor de los casos me imagino, no sé, peluquera, por ejemplo. Sí sé que hay secretarias y todo, pero metiendo lo que es lo primero que se me viene a la cabeza es que es peluquera o en la prostitución. Y en chicos trans me los imagino más jóvenes de lo que en realidad tienen, eh, con la voz más finita, porque, no sé, conozco varios chicos trans,
Siento que tienen como la voz un poco más como afinada. Y siempre así como remeras grandes y de trabajo. Creo que conozco muchos chicos trans que son dibujantes y que dibujan. Y en el no, y una persona no binaria me imagino en el lado de la fotografía o la moda. Como que también está muy de moda que la androginia o una persona no binaria en el ámbito de la moda y la fotografía. No sé si es porque lo que más vende diversidad, digamos, para que el público LGBT lo compre, o qué, pero sí veo eso. Y me lo imagino más, me imagino a una persona no binaria más tirando a adolescente o a joven. Esos son mis tres. Primero que se me viene a la cabeza. Bueno, si nadie habla, digo yo. A veces se me ha trabado a mí. A mí lo que me suele pasar es que suelo imaginarme como la conexión más, tipo, sea la categoría que sea, como la conexión más cercana que tengo o el primer recuerdo. En el caso de varones trans me suele pasar que ambas, uno de mis amigos más cercanos es un varón trans y asimismo es el primer varón trans que conocí. Entonces, tipo, la vez que me enteré más o menos de que existía, entonces es como que me imagino a él, pero algo muy loco que recién estaba pensando es cómo la imagen de una persona, de una mujer trans es lo primero que vi, la primera representación de eso que vi en la vida y que era yendo por los bosques de Palermo a la noche, con mis viejos, qué sé yo, y había una chica trans, no sé cómo se llama, no sé si hay un verbo para eso, parada en una esquina, qué sé yo, y era la típica imagen de todo operada, barroca, larguísimo el pelo, qué sé yo, pasamos y pregunto qué hace esa persona y me preguntan una traba. Por lo menos le pegan al pronombre. Pero eso es lo primero que se me viene y estaba pensando y me choqueó porque es feo tener que la primera representación que tenga sea con un desprecio, como con un... Sí, con eso, y en una situación de tanta vulnerabilidad. Personas no binarias, lo único que se me viene a la mente es, como dijo Gonzalo, algo de la moda, muy revista, tipo pelado, sin cejas y así, esa onda, eso. Espera, yo no estoy pelado. No, No no, tengo no, cejas, pero no no tengo lo digo por cejas, vos, pero... digo como dijiste vos en el mundo de la moda, a eso me refiero. Pelado, sin cejas y hiper flaco, eso es lo que me imagino. Hola a todos, todas, todos. Bueno, mi nombre es Gaby y la verdad que me quedé así como regulando un montón porque si esta pregunta me lo hubiesen hecho 10 años atrás, mi respuesta sería otra. Así que eso, eh, por las transformaciones que estoy viendo socialmente, la verdad que me alegra un montón. Si ahora me dicen cómo yo me imagino a una mujer trans, yo me imagino como compañera que es directora de diversidad sexual acá en Lomas de Zamora, que es donde yo vivo. Trabaja para el municipio. Si me dicen, por ejemplo, cómo me imagino un varón trans, me imagino a muchos de mis alumnos también. Bueno, uno se recibió hace poquito y está trabajando como camillero. Y después tengo otros compañeros trans también que son docentes. Y después, bueno, lo binario sí, son muchos alumnos que se identifican, o sea, sí me los imagino jóvenes y jóvenes. Así que, bueno, es muy interesante la pregunta. Bueno, si nadie como más se anima a hablar, si quieren decir, puedo leer un poco el chat, que básicamente lo que ponían era básicamente, estoy con mi novio, él no se la puede imaginar a la persona trans, se da cuenta de que una persona es trans y la ve, y a veces no.
y yo pienso que la imagino con todo lo que sería hegemónicamente ser hombre o mujer. Bueno, si nadie más quiere aportar básicamente cuáles son sus ideas, porque está perfecto, obviamente, si no quieren, está totalmente entendible. No, a ver, Eh, espérate que me armo de valor y lo digo. Bueno. No, yo Dale. creo que en primer lugar, o sea, a un hombre o una mujer trans me los imagino en la mayoría de edad, o sea, yo creo que hasta inclusive pasando los 20, los 25, y en una mujer trans se me viene a la cabeza la imagen de la serie esa que dieron por Televida, que se llama creo que Pequeña Victoria, no sé, se me viene la imagen de esa actriz, no sé por qué, o sea, es como que lo pienso y es lo primero que se me viene. Y después en un género no binario se me vienen gente de mi escuela, o sea, de mi colegio, así como medio haciendo como una mezcla, un collage en mi cerebro, todas esas personas. Y bueno, eso sería un poco en resumen. Medio rápido. Está perfecto, está perfecto. Está genial. Está genial, me encanta cómo esto va cambiando, porque no es la primera vez que hacemos esto. Obviamente, a diferencia de Loana, lo que le agregamos es la persona no binaria. Eh, pero nada, para llegar como una conclusión de por qué hacemos esto, es de que la mayoría de las personas que básicamente si no conocen a alguien trans, de dónde sacan la referencia es de, volvemos a lo mismo, a los medios de comunicación. ¿Y cuál es la representación que está en los medios de comunicación? Bueno, la que ya dijimos anteriormente. Eh, Loana, básicamente la conclusión en su momento que sacaba de esto era que a las mujeres trans se las solía imaginar en una esquina, de noche, con ropa muy ajustada, con, con los pechos grandes, con la cola grande, súper operadas, con labios grandes, con ropa, bueno, corta, ajustada, como ya dije, y su trabajo solía ser la prostitución o también eso, la peluquería. Eso obviamente no solo tiene que ver con un estigma, sino que tiene que ver con una realidad que es la que la atraviesa básicamente gran parte de la comunidad trans, más que nada obviamente las mujeres trans, pero después, a la hora de hablar, por ejemplo, de los hombres trans, muchas personas no sabían dónde ponerlos, no sabían cómo se veían, o no sabían en qué trabajarían ni siquiera. Esto tiene que ver por la invisibilización que hay. Eh, y en lo que es edad, sí, muchas personas también, tipo, tanto con los hombres como las mujeres trans, no, perdón, miento. Las mujeres trans eran más grandes y los varones trans más jóvenes. Eso también tiene que ver porque existe esto, lo que es una infantilización. Estoy diciendo muy mal esta palabra, pido disculpas. Infantilización. Pongámosles que es así, ¿dale? ¿Se entendió? Listo. ¿Es así? Listo, gracias. Pues, no sé cómo poner lengua. Básicamente, eso, que se genera una infantilización de los varones trans. Después de las personas no binarias, suele estar muy arraigado que yo como persona no binaria y racializada, me pasa mucho esto de que la única representación, no hay, obviamente no hay una fucking representación de las personas no binarias, pero si hay, siempre son personas muy andróginas, personas que suelen ser súper flacas, blancas, siempre son personas que están rapadas, o con pelos de colores, con muchos piercings, es como una representación súper andrógina y termina generando como que, volvemos a lo mismo, esta idea de que las personas no binarias tenemos que ser o andróginas sí o sí para pasar, si quiere decir, o que se nos lea como personas no binarias. Lo cual es medio una paja, sinceramente, porque yo si quiero salir así nomás de mi casa para ir a comprar al supermercado el domingo, no me voy a producir para verme andrógine, para que la gente en la calle se confunda cuando me vea, básicamente digan, ¿es un hombre, una mujer, qué es? Porque también algo que yo entiendo que es la realidad, hay una realidad material, si quiere decir, o una realidad que es esa básicamente, que no toda la sociedad está deconstruida, aparte del concepto de construcción, siento que se podría analizar más, pero eso es para otra charla. Pero básicamente como que entiendo que no todas las personas me van a ver como no binaria porque ni siquiera saben lo que es, y soy consciente de esa realidad y siento que nada, que la poca representación que hay cae en eso, básicamente, en personas súper hegemónicas, flacas, andróginas, peladas, sin cejas, como decían, porque realmente eso se repetía muchísimo, cuando hablamos de personas no binarias, eso se repetía muchísimo. Tipo, era como que siempre caía eso, tipo, era una persona pelada. Igual me encanta porque me causa mucha gracia, tipo, pelades, somos una comunidad de pelades, la verdadera opresión, ser pelades. Pero después, por ejemplo, de los varones trans, no sé si querés vos expresarte mejor, Félix, capaz que estás
puedes desarrollarlo mejor que yo, sinceramente. El tema también con la representación de los varones trans, por un lado es por la infantilización, porque como que se tiene como de concepto de varones trans muchas veces, del poco conocimiento que muchas veces se tiene, es como esto que mencionamos antes, de un poco como esto de como una lesbiana chonga, como una mujer medio masculina, como una cosa así, que se traduce básicamente a verte como un infante. Eh, y también, bueno, como que siento que muchas veces les cuesta como a las personas ver como a los varones trans como tipo personas que se ven como varones estereotípicamente. Y también hay una cuestión de que muchas veces se lo imaginan como más jóvenes que las mujeres trans, porque cuando empezó a visibilizarse un poco más a los varones trans, era principalmente gente mucho más joven, no es que empezó a visibilizarse como varones trans de 40 años, porque muchos de esos varones o siguen invisibilizados o incluso llegaron a un momento que empezaron a tipo, vivir su vida diciendo que eran cis para dejar de sufrir como un montón de transfobia que sufrían en muchos lados, como muchas veces también pasa con mujeres trans. Y por eso también se relaciona directamente como a los varones trans con más la juventud, porque es como esta creencia de que no hay como varones trans de 40 años, que es algo como una moda nueva que salió, que también se relaciona mucho a las personas no binarias, y como que se nos ve a ambos como tipo personas más jóvenes, como algo que nació ahora en el 2010, en el 2015, y bueno, antes no existía. Creo que está un poco relacionado a eso también con el tema de la edad. Creo que también está muy relacionado al tema de, vuelvo a lo mismo, lo de la representación o el tema de que se pueda hablar. Es como cuando la gente dice, más que nada las generaciones más grandes, tipo, ahora son todos gays. Y es como que no es que ahora tipo de la nada, tipo, salió una camada de homosexuales, tipo, no. Sino que básicamente tenemos como más libertad, si se quiere decir, a poder decirlo, a poder hablarlo, y como que tenemos más seguridad, si se quiere decir, en ese sentido. Pasa lo mismo, no es que ahora tipo hay varones trans que solamente existen entre no sé, entre los 13 y los 25 años. No, es que son la camada que sinceramente puede salir a decirlo, o que sinceramente pudieron salir a decirlo sin tener ningún tipo de repercusión, si quiere decir, obviamente si tuvieron repercusiones negativas, a ver, transfobia está en todos lados, pero es como que la generación que pudo salir a decirlo con más seguridad, no sé si se me explica. Lo mismo con las personas no binarias. El término no binarismo en sí, o no binario, es relativamente nuevo, si se quiere decir, pero las personas no binarias, o personas que no son ni hombre ni mujer, existimos desde desde toda la vida, desde añares, básicamente, con otros nombres, en diferentes culturas, como se les quiera decir, pero no es algo nuevo, no es algo que nació ahora. En todo caso, el término no binario o no binarismo nació ahora. Pero en sí las personas siempre existimos. Tiene que ver con estar arraigado a la representación, a la visibilización y a la organización colectiva. Es decir, no es lo mismo que una sola persona salga a decir soy no binaria y que tenga que recibir un montón de ataques, que salgamos en colectivo, que sepamos que atrás hay una comunidad que nos respalda, que no tenemos que, sabemos que por ejemplo no tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que tener que reafirmar nuestra identidad constantemente. Y, por ejemplo, otra cosa que también me gustaría agregar ahora, porque la otra vez me lo olvidé hace un rato y no quiero volver a olvidármelo, que es que cuando se habla mucho, por ejemplo, de las personas trans, se nos pide, por un lado, de que no reproduzcamos los roles de género, y por otro lado se nos pide que los reproduzcamos. Perdón. Y esto está arraigado básicamente lo que quería relacionarlo con lo que decía, habían dicho un poco más arriba, de que cuando ven una persona trans se dan cuenta que es trans. Bueno, eso tiene que ver más que nada con el passing, si se quiere decir, o el pasar como persona cis. Obviamente, por ejemplo, las personas no binarias nunca vamos a pasar como personas cis, es una realidad, porque nada, no pasas ni como hombre ni como mujer, como no hay ninguna forma. Pero en el sentido cuando se nos pide que no reforcemos los roles de género, básicamente te dicen como que no, porque te vestís así, porque reforzás los roles de género, porque vos pensás que las mujeres tienen que tener pelo largo y bla, 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 bla. Y la persona que te lo está diciendo tiene el pelo largo, las uñas pintadas, usa polleras, se maquilla, y es como, onda, vos también, onda, vivimos en el mismo sistema,
onda, nos afectan las mismas cosas. A vos también te afectan los roles de género, a mí también me afectan. Es como que se ponen como si nuestra razón de existir sea romper con los roles de género, ser como lo nuevo que rompe con los roles de género y es revolucionario, y sinceramente no tenemos por qué hacerlo. Tenemos que existir, como no toda persona trans es activista, no toda persona trans se leyó los 50 hilos, se desconstruyó, se dio charlas, conversatorios en todo el mundo, es como, sinceramente solo existimos. Eso es una realidad. Después, por otro lado, que, por ejemplo, si un varón cis se pone una pollera, es revolucionario, rompió los roles de género, ídolo, no sé, no masculinidad tóxica. Si un varón trans lo hace, le preguntan, ¿pero no eras varón? Tipo, si sos varón, ¿por qué te pones una pollera entonces? Si querés ser varón, obviamente si querés, te dicen, si querés ser varón, ¿por qué te pones pollera? ¿Por qué actúas de forma femenina? ¿Por qué te pintas las uñas? ¿Por qué te haces pelo largo? Entonces es que... O porque sos gay también. Sí, también. Claro, como que las personas trans solamente pueden ser heterosexuales, tipo, no puedes ser una mujer trans lesbiana, no puedes ser un varón trans gay, y nada, entonces es como que esta doble moral de que se usa mucho con las personas más que nada, con las personas más que nada no, con las personas trans en sí, de que, no sé, si una chica trans tiene el pelo corto, le preguntan por qué, si quiere, odio que digan si quieren, si quiere ser mujer, cuando si ¿por qué se pone traje, entre comillas, si quiere, aunque está más aceptado, si supuestamente quiere pasar o quiere ser mujer? Cuando si lo hace una mujer cis, en todo caso le dicen, buena, ídola, genia, empoderada. Eh, Vuelvo a lo mismo, es esa doble moral de a quién se le permite expresarse su identidad como quiere y a quienes no. Quienes tienen la posibilidad y quienes no, por el prejuicio, ¿no? Vuelvo a lo mismo, Harry Styles, que amamos a Harry Styles, lo bancamos, Harry lo queremos, Styles. ¿no? Se pone como ya una pollera y... No, pero... No, está todo bien con él, sinceramente, porque está perfecto. Se pone una pollera, ídolo, genio, lo amamos. Y igual sí, su música es increíble, pero ese es otro tema. Se pone una pollera y es como que rompió con los roles de género. Y vuelvo a lo mismo, lo hace un varón trans y se le empieza a juzgar su identidad. Y es como... Es una doble moral que se tiene, que es... O mismo desde alguien que reconocidamente es parte de la comunidad o parte del movimiento LGBT que tiene incisivamente las ganas de querer romper eso, no algo para una sesión de fotos, o sea, solamente, sino para la vida o para lo que sea. Por ejemplo, también hubo un montón de artistas pop que eran, en su mayoría eran negros, o sea, eran racializados, y que también hacían esto, y creo, como digo yo, que cuando los invisibilizan, digo, cometían el gran error de ser abiertamente LGBT, entonces era como, sí, es común que lo hagan. Pero que Harry Styles, vos te lo imaginás, heterosexual, lo que sea, se pone un vestido, parece como la revolución del género. Pero como que la revolución del género también ya viene viniendo, burrísimo. Viene pasando desde muchísimos artistas antes que él, muchísimos artistas que no eran blancos y muchísimos artistas que quisieron romper eso y no eran hombres, y también mujeres que lo hicieron. No es solamente un hombre el que lo hizo Sí. a lo de esto de Sí, Harry Styles. sí, exactamente eso, como que se valora cuando es tipo un hombre cis heterosexual, especialmente cuando es heterosexual. Porque tipo, el chabón este que participó en Pose, creo que, no me acuerdo el nombre, sinceramente, soy medio con esto, que también apareció en una gala con un vestido hermoso, un montón de gente tipo dijo, wow, bien, bien ahí. Pero tipo, no fue como el revuelo como Harry Styles. ¿Por qué? Porque Harry Styles es cis, es blanco y es heterosexual, o al menos lo que Billy Porter. Sí, sí, sí. Y bueno, también está esta cuestión de que como que cuando uno rompe estereotipos de género te dicen, pero ¿para qué hiciste todo esto si al final tipo vas a ponerte un vestido o vas a tipo ser gay o todo eso? Y había un comentario, a ver, si llego a leerlo, en el chat. Ahí va.
creo que también tiene que ver mucho con la modificación de la historia. Un hombre trans de antes en los libros de historia es tratado como mujer disfrazada, loca o altamente lesbiana. Y sí, literalmente eso, se trata tipo a los varones trans como mujeres disfrazadas también, o incluso muchas veces pasa de que debido al machismo dicen, bueno, está como esta cuestión, ¿era tipo un varón trans o era una mujer que tipo odiaba, que a partir del machismo decidió como disfrazarse de hombre y hacerse pasar por hombre para tipo llegar a algún lugar, para, no sé, estar en el ejército o cosas así? Y es como, bueno, es la invisibilización tan grande que tipo, incluso no podemos tener representación trans vieja, no tanta, porque tipo termina haciendo esto, como termina desdibujándose un montón quién era en realidad esa persona, e incluso muchas veces en casos específicos que era tipo una persona que tipo decía soy un hombre y tipo lo defendía un montón, después en la historia lo ponen como mujer y como que sucede eso un montón. No, sí, perdón. Pensé que tenía... Sí, que es totalmente de acuerdo con eso y cuando hablamos de historia también, a mí personalmente me gusta tocar cómo termina cayendo todo, yo creo que en la educación, en el sentido de, más que ahora que estamos hablando de la ESI, que es como quiero tomarlo como eje, que cómo se hablan de personas históricas, perdón, de personas que básicamente fueron importantes en la historia, como muchas veces se hace lo que se llama queerbaiting, o básicamente como negar su identidad de género o su orientación sexual, que esto pasa mucho en la historia, porque se cree que las personas LGTB, si se quiere decir, más que nada las personas trans, son cosas separadas de la historia. Está como que la historia LGTB y la historia. Y sinceramente no son cosas que están separadas, son cosas que es lo mismo, es historia. Y muchas veces nos detenemos a muchos personas representantes, más que nada en lo que es el área, no sé, de literatura, si se quiere decir, que, que hicieron, son muy importantes y no se nombra cosas como su identidad de género o su orientación sexual porque se piensan que no es importante. Cuando realmente, si sos una persona que sos perteneciente a la comunidad, está bueno tipo encontrar en otros ámbitos que no sean solo eh, ámbitos que no sean solamente relacionados al género, onda activistas, es decir, eh, personas trans, personas como vos. Onda, como que, mira, hay una persona trans que no sé, que escribió todos estos poemas y ninguno tiene que ver con su identidad de género. Piola, onda, poder salir de ese lugar, poder encontrarte en los libros de historia, en los libros de literatura o lo que sea, fuera de ese lugar, fuera de un lugar de mi único propósito es hablar de mi identidad de género. Pero no sería un tanto contradictorio con lo que hablábamos al comienzo de no poner el foco en que sos trans y haces tal cosa. Es como que, bueno, me importa que escribiste tremendo libro y listo, aunque sí entiendo lo que decís de que en parte está bueno saberlo porque un chico o chica trans se sentiría identificado y diría, bueno, si tal persona siendo trans, pasando por cosas malas o buenas, porque no todos pasan por esas historias horribles que contábamos, pudo hacer esto, yo también puedo superarme y hacer cosas ocupadas, pero como que seguiríamos poniendo el foco en que es trans y que pudo hacer eso, y la verdad, trans no, hizo algo gracioso y eso es lo importante. Me parece que como que nos estaríamos contradiciendo todo el tiempo. Yo creo que en ese caso tiene que ver con una cuestión de que no todo es como blanco o negro en el sentido de que, bueno, porque es así, no puede ser de la otra forma. Es Claro, decir, es muy importante saber cuando... Hablarlo y como que no ponerle exactamente el foco, sino tal persona escribió este libro y en algún momento de la historia, bueno, decir, bueno, era trans o algo así, o lo es. Porque claro, va por ese lado. Va por ese lado, tipo, no poner el foco de que no se... claro, no poner en el lado de, por ejemplo, escribió este libro y era trans. No, no por ese lado, sino por el lado de hablarlo como si fuera algo cotidiano. Bueno, es algo que nos pasa a nosotras también. Día a día. Claro, es algo que nos pasa a las mujeres, de que el título es ponerle una investigadora descubrió tal cosa y ni siquiera ponen nuestro nombre. Totalmente. Es que yo creo que tiene que ver el tema que tiene que ver cada vez. Yo creo que esto pasa mucho en los espacios donde no hay representación. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo
es un factor importante nombrarlo, por ejemplo, si es un área, no sé, ponerle científica, si se quiere decir, todo lo que se habla son de varones, y de la nada hay una mujer. Es importante nombrar que fue una mujer, y en este caso sí, porque es algo que sinceramente estamos hablando de un lugar donde está predominantemente varones, obviamente no decir tipo la mujer que luchó y poner el foco en que era mujer, no poner el foco en ese lado, pero nombrarlo como decir algo que, ¿cómo se llama? Que siendo una mujer en un ámbito que era todo de varones, rompió con eso. Es importante nombrarlo para ver como que tuvimos mujeres en la historia que fueron científicas, siento que nace más de ese lado. ¿Puedo aportar algo? Sí. A lo que decías vos recién. También creo que es importante, por ejemplo, pensar en esto, que lo decía justo en la charla de la Yupanqui del martes. El 80% de las mujeres en la provincia de Buenos Aires han estado o están en situación de prostitución. Entonces ya, como contaba yo al principio, un montón de personas asociamos o asociamos a la mujer trans con la prostitución. Es importante también que ante la visión social se pueda ver chicas trans siendo ingenieras, siendo cocineras, no sé, un montón de cosas. Y es importante justamente en ese caso que sean trans, porque si una gran mayoría está en una situación de vulnerabilidad, como es tener que prostituirse, está bueno que ante la mirada social se salga de ese casillero original y estigmatizado en el que están. Claro. Sí, es como ni uno ni, tipo, como que no es, bueno, justamente eso, no es blanco ni negro, como que el hecho de mencionar que la persona en cuestión es trans o es LGBT en general o es mujer, pero tampoco hacer de, tipo, todo lo que hace esa persona en relación a, tipo, que es mujer o que es LGBT. Pero bueno, Yo nada. el ejemplo que tengo más grande de la secundaria, cuando estaba aprendiendo cosas, en el colegio, era de Foucault, no sé cómo se llama. No sé cómo se pronuncia, Foucault, no sé, pues se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Cuestión que me decían que Foucault, este señor, era homosexual, y lo dijo la profesora como algo agregado a toda su obra. Que su obra no era nada que ver a ese tema, no me acuerdo mucho igual, pero sé que lo nombró como... O sea, fue la primera vez que yo supe la orientación sexual o bueno, identidad de género, la mayoría son hombres los que estudiamos, pero la orientación sexual de alguien que se estudie siempre en las cosas de historia de los libros y en el ciclo educativo. Ese fue mi único caso de que yo escuché. Sí, está muy bueno eso. Bueno, si tienen alguna duda en general o algo que comentar, pueden tipo, escribirlo o abrir el micrófono. Y si no, bueno, vamos a ir cerrando, si les parece. Yo tengo una. Bueno, teniendo 23 años, mi ESI fue muy acortada. Tipo, imagínate que no binario me estoy enterando más o menos ahora lo que es. Y con una hermana de 17 es un poco más fácil llevarlo. Y con las charlas que hicieron ustedes, que está bueno que sean jóvenes como, y que la estén pasando por esto, porque puedo entender un poco más. Y encima están como abiertos a que cada uno pregunte cualquier cosa y contestar con respeto. Tipo, porque puede pasar de que uno sea muy grande o hasta joven, porque yo me considero joven y sin embargo hay cosas que no entiendo o todavía no las sé. Y mi pregunta va a cómo se dieron cuenta o empezaron a sentirse no binarios, por ejemplo para Nehuen. Porque es algo como que los chicos trans y las chicas trans pueden contarlo, no solo como lo que decía Félix de, algunos que les pasó que eran chiquitas y les gustaba jugar con camiones. A mí también me gustaba jugar con camiones y no soy un chico trans, tipo, soy nena, soy chica y me percibo con mi género y me gusta jugar a cualquier cosa. Nada, eso, como que quería saber porque sos la primera persona que conozco y que escucho que me habla sobre el tema. No sé si quisiera
contar algo. Sí, no hay drama. No, sí, no hay drama. Puedo hablar un poco sobre mi experiencia. Yo personalmente salí, se quiere decir, del closet como no binario cuando tenía como 14, 13 años, sí. Cuando ya me había conocido el término y yo personalmente en esa edad estaba muy en una y vivía tipo en grupos de chats que eran LGTB, porque no tenía con quién hablar de estos temas. Igual eso es re de la cultura LGTB, tipo meterte en grupos de chats donde hay otras personas así, y descubrirte vos como persona. Igualmente, siempre que hablo, por ejemplo, cuando me preguntan sobre mi identidad o cómo me di cuenta o lo que sea, eh, mi vieja siempre me cuenta una historia que es como cuando yo tenía 5 años, básicamente fui al cuarto de ella y le dije, tipo, che, ma, no soy ni hombre ni mujer, tipo, no sé qué está pasando, pero nada, eso. Y mi vieja en el momento dijo como, oka, tipo, como que no sabía qué decir obviamente, pero me dijo, oka, piola, qué sé yo. Pero después lo dejó pasar. ¿Por qué en sí, tipo, soy no binario? Ni idea. Es como decir, tipo, ¿por qué sos No, mujer o por qué sos hombre? Como, es como que me preguntes a mí por qué claro, lo soy. Me percibí así. claro, O sea, en ese sentido no hay ¿por qué? No hay por qué. Nah, en ese sentido es como, sí, no hay un por qué, pero yo personalmente, nada. Sí, que conocí el nombre del no binarismo eh, cuando tenía entre 13 y 14 años. Igualmente, yo también tengo, bueno, personalmente, mi mamá es afrodescendiente, es negra, y mi papá es indígena, mapuche, y dentro de la comunidad mapuche existe un término que es epupillán, que es para las personas que tienen como doble espíritu, se dice, que no son ni hombres ni mujeres, que son como personas que están muy relacionadas a lo que es la espiritualidad. Entonces, tipo, en mi familia yo ya tenía personas que no eran ni hombres ni mujeres, porque pertenecían a este grupo, onda, que era epupillán. Entonces era como que algo muy natural para mí poder decirlo, porque nada, comunidades donde no se cierran a la idea de hombre y mujer. Eh, entonces por ese lado yo tuve la suerte de tener mucho apoyo por parte de mi familia, porque era como que lo reentendieron. quizá Y por nada, eso tu mamá después de no quedó, eso, sí, porque yo creo que sí. Pero igualmente, ay, perdón, te escucho retrabado. O me está no, yendo no, un carro está y te bien, escucho está bien. Yo te retrabado. estaba escuchando a vos y dije como aceptación, nada más. Sí, y bueno, nada, personalmente los únicos inconvenientes que decía así que tuve con mi identidad de género era cómo me percibían, o cómo se llama, o con el documento, todo ese tipo de cosas a mí generalmente me generan mucha ansiedad, mucha disforia, porque es como que a mí me re gustaría que la gente me pueda ver en la calle y diga, esa persona es no binaria, onda, que me Claro. vean con mi identidad de género, pero entiendo que hay una realidad que la comprendo totalmente, que es como que no me van a venir a decir, sí, sí, no binario. Onda, pueden decir es una persona andrógina o no sé su género, pero en sí, tipo, no van a decir es una persona no binaria, porque no todas las personas conocen el término, como decías. Lo cual es completamente entendible. No les pido a todas las personas que sepan todo y se hayan leído todos los siglos, se hayan desconstruido, porque no es lo que sinceramente me importa. En todo caso, que es el respeto y que entiendan, qué sé yo. Onda, no que entiendan toda la identidad, pero entender, no sé, mínimamente que no soy ni hombre ni mujer. Yo con eso estoy, tipo, personalmente, obviamente. Después yo creo que como comunidad tiene que ver preocupaciones que podemos tenernos dentro de la comunidad no binaria y pasa más que nada por eso, por el tema del documento. Sí. Yo personalmente en mi universidad, mi universidad terminé este año secundario y mandé un mail en la universidad que se hizo un toque viral, que básicamente pedía que si podían ponerme con el nombre que yo elegí, básicamente, y si podían respetar mis pronombres y mi identidad de género. Obviamente, obviamente no, por suerte, mi universidad tipo lo aceptó y me dijo, sí, obvio, tipo, viola. Y nada, entonces yo tuve, por ejemplo, esa suerte de que en el área académica puedan respetar mi identidad de género. Eh, lo vi en Twitter, sí, mucha gente lo vio en Twitter, en la Universidad de San Martín. Ay, Y, qué bueno, yo soy y de nada, ahí. eso, y mucha gente, ¿sí? Qué piola, yo estudié Sí. antropología. O sea, Eh, no voy a la UNSAM, no voy a San Martín, pero la conozco. Mi novio va piola. ahí. Y bueno, nada, tipo, muchas personas, tipo, no sé, por ejemplo, contestaban el tweet en general o cosas que eran como que no sabía que había una universidad donde aceptaban a personas no binarias. Yo estuve un año para que me hicieran el cambio de documento en la universidad donde estoy. A mi universidad, tipo, no me respondió nunca las llamadas o no me respondió nunca el mail de inscripción cuando les dije que era una persona trans. Entonces es como que, por un lado era Sí, de hecho, como, yo lo vi
la mía de que una compañera no tenía el cambio de nombre en la lista y tipo tenía su nombre de mujer y todos se la conocía con su nombre de mujer y en la lista no estaba como eso y ella no quería decir su nombre viejo, tipo, y la profesora entendió la situación y le pidió el DNI. Y bueno, con el DNI pudo cambiar un poco las cosas, pero fue horrible la situación. Yo no estuve en su piel y me sentí re mal. Y vine como enojada con eso porque no te cuesta nada, es una lista y le pones el nombre y después, bueno, los papeles son otra cosa, pero en la lista, no sé, debe ser feo para ella que te llamen por otro nombre. O sea, a mí no me gustaría, me enojo porque se equivocan mi apellido, imagínate tu nombre. Me sentí muy mal y no estuve en su piel. Sí, yo creo que, bueno, más que nada también para ir cerrando, como me dicen acá, yo tengo dos preguntas. Gracias por compartirlo. No, de nada. Digo esto rápido digo esto rápido así te dejo contar. Dale. Que básicamente ¿por qué, cuando hablamos, por ejemplo, de por qué estamos haciendo tanto hincapié en lo que es la ESI y en la educación en sí, nace más que nada por eso, porque no hay una realidad, tipo, a ver, más que nada, tipo, las mujeres trans que se empiezan a prostituir a edades de jóvenes, tipo en la adolescencia, no es porque dicen, bueno, piola, me voy a prostituir, no voy a cagarme de hambre en la calle. No dicen eso, es por una exclusión que nace no solo muchas veces dicen de la casa, no solo de la casa, sino también de las instituciones educativas, que no respetan la identidad de género, que no respetan la ley, y muchas veces pasa eso, puede ser tanta exclusión, tipo, no me acuerdo ahora, tipo, por eso no quiero equivocarme, había un porcentaje básicamente de personas de la comunidad trans básicamente que eran excluidas de las instituciones académicas. Entonces creo que eso es muy importante, por eso es muy importante tener una ESI que sea con perspectiva de género y que incluya a las personas trans travestis, obvio. Y nada, eso, decir Gonzalo. No, yo quería contar dos experiencias que tuve. Bueno, una que tuve fue que vino a dar una charla un profesor que era gay y que nos daba una charla sobre toda la comunidad LGBT en cuanto a educación sexual integral. Y bueno, como que él empezó a contarnos y también, creo que, porque en ese momento yo no conocía a Loana Berkin, ni a Diana Zacayán tampoco, no conocía, pero sí sabía que había figuras y referentes, nada más que no tenían nombre porque no tenía el acceso y nunca fui a buscarlo tampoco. Y cuestión que el profesor empezó a preguntar qué dudas tenían así al grupo abierto, y en cuanto a las personas trans, las únicas preguntas que hicieron eran todas sobre operaciones, o sea, sobre cómo eran las operaciones. Y le decían, ¿cómo haces para pasar de tener un pene a tener una vagina? Y era como... o sea, no tenés otra duda que no sea, que sea más amplia, no sé, y nada, eso fue como re incómodo en ese momento. Encima todos me estaban mirando a mí porque era como, porque el profesor contaba su